Imagina esto, un mundo donde los libros no desaparecen porque alguien los odia, sino porque ya nadie los quiere cerca. Un mundo donde la gente vive rodeada de pantallas, ruido y entretenimiento, y aún así las personas se sienten vacías, pero no lo admiten porque no tienen tiempo ni para sentirlo. Eso es Fahrenheit 451, un libro sobre cómo una sociedad aprende a quemar su propia conciencia con una sonrisa de fondo. Y lo más incómodo es que por momentos no se siente como el futuro, se siente como un espejo del presente. Este video es parte de nuestra serie Libros y Conciencia. Aquí usamos la literatura como una lupa para mirar cómo pensamos, en qué creemos y qué clase de vida estamos construyendo. Hoy continuamos con Fahrenheit 451, una novela de Ray Bradbury que nos muestra una distopía donde los bomberos no apagan incendios, los provocan. Su trabajo es buscar libros y reducirlos a ceniza. Y por si alguna vez te lo preguntaste, la novela se llama así porque 451 grados Fahrenheit es la temperatura aproximada a la que el papel se enciende y empieza a arder. O sea que la novela ya es una sentencia desde el título. Antes de entrar de lleno con la historia, vale la pena saber un poco del hombre que la escribió y del ambiente en el que estaba metido. Ray Bradbury escribe esta novela a inicios de los años 50 en Estados Unidos, en una época con una tensión política fuerte, marcada por un miedo a pensar distinto y una obsesión creciente con la comodidad y el consumo. En esos años se hizo famoso un hombre llamado Joseph McCarthy. Él era senador por Wisconsin y se volvió símbolo de una etapa donde se acusaba a gente de peligrosa por ideas, amistades o sospechas. Mucha gente se autocuidaba en el sentido de mejor no digas eso, mejor no leas aquello, mejor no te metas en problemas. No siempre era que lo tuvieran prohibido estrictamente, pero sí era más como un miedo social. Y al mismo tiempo estaba pasando otra cosa. La televisión se estaba volviendo el centro de la casa. Cada vez más pantallas, más programación y más ruido. Bradbury veía los indicios de que el problema era que la gente aceptara una vida sin profundidad, mientras estuvieran tan distraídos que ni siquiera tuvieran tiempo ni para pensar. Bradbury no escribió esta novela en una oficina elegante. La escribió en una biblioteca en UCLA, alquilando una máquina de escribir con monedas, y así escribió el borrador en días. Iba tecleando como loco, se alimentaba de lo que decían otros libros en los estantes y regresaba a teclear como si el libro lo estuviera escribiendo a él. Y cuando buscaba dónde publicar partes de la historia, muchos ni querían tocar un texto así, porque incomodaba. Ahí aparece Hugh Hefner, que en ese momento era un joven editor de Chicago que estaba lanzando una nueva revista. Él era el editor fundador de la revista Playboy. Y Bradbury cuenta que Hefner compró el manuscrito para publicarlo por entregas en los primeros números de la revista. En una época tensa, un joven editor apostó por una distopía sobre censura, pantallas y la propia mente humana. Con ese contexto, ahora sí, vámonos al mundo de Fahrenheit 451, porque desde la primera escena ya sentimos el tipo de sociedad que estamos mirando. El protagonista se llama Guy Montag, es bombero y lo primero que sentimos es que él está orgulloso de serlo. Bradbury abre con esa frase famosa de que era un placer hacer lo que hace. Eso nos dice que Montag en un principio no se ve a sí mismo como el malo, se ve como alguien útil, correcto, como parte indispensable de aquel orden mundial. En esta ciudad los libros son ilegales. La gente vive en casas donde hay pantallas gigantes que ocupan paredes enteras. Las llaman la familia, y la relación más constante de muchas personas no es con su pareja ni con sus amigos, es con esa pantalla que te habla como si te conociera. Y para rematar, el cuerpo policial tiene una herramienta de persecución llamado el sabueso mecánico, una máquina con forma de animal de 8 patas, fría y calculadora, diseñada para rastrear, perseguir, infligir miedo y asegurar que nadie se salga del carril. Tiene una aguja que inyecta un químico para tumbarte y está dotado de una sensibilidad de poder buscar olores para seguir a su objetivo. Es el recordatorio ambulante de que el sistema siempre puede alcanzarte, incluso cuando tú ya no estás seguro de haber hecho algo grave. Y justo cuando Montag parece estar perfectamente acomodado en ese sistema, aparece alguien que le hace una pregunta sencilla, pero que lo empieza a desbaratar por dentro.
En una caminata nocturna, Montag conoce a Clarice McClellan. Es una adolescente, pero no actúa como el resto. No está hipnotizada por las pantallas. Ella observa los pequeños detalles de la vida: el aire, la lluvia, las caras de la gente. Tiene una forma de vivir que en esa ciudad ya parece rara. Y Clarice le pregunta algo que suena inocente, pero que en ese mundo generaba conflicto. ¿Tú eres feliz? Y más adelante de la historia le suelta otra. ¿Alguna vez has leído los libros que quemas? Montag al principio se ríe, se defiende, intenta seguir caminando como si nada, pero esta pregunta se le queda pegada, como cuando alguien te mira y te dice la verdad en la cara y tú sonríes, pero por dentro te quedas quieto. Esa misma noche, Montag llega a casa esperando encontrar a su esposa Mildred. Ella vive para la familia de la pantalla, para el ruido, para lo que la distraiga, pero encuentra a Mildred en la cama, completamente ida, desconectada de la realidad. Se había tomado demasiadas pastillas para dormir. Está ahí, pero no está. Respira, pero parece apagada. Montag entra en pánico y llama por ayuda médica. Llegan 2 técnicos como si fuera mantenimiento y hacen el procedimiento más como una rutina en lugar de un genuino interés de salvar la vida de una persona. Realizan todo muy protocolario. Incluso uno de ellos suelta un comentario de «Esto pasa todo el tiempo». Y se van, como si la ciudad estuviera llena de gente haciéndose eso, y nadie lo viera como una señal de alarma. Entonces Montag se queda con una sensación rara pensando en si eso era normal. Horas después, Mildred despierta como si nada. Montag intenta conectar con ella. Le pregunta por cuándo se conocieron, cuánto llevan juntos. Quiere recordar algo real, y Mildred no lo sabe. No le importa mucho. Trata el tema como si estuvieran hablando de la programación de la noche. Montag se da cuenta de que viven en la misma casa, duermen en la misma cama, pero ya no comparten memorias, y comienza a sentir un vacío dentro de su propia relación. Y mientras Montag está ahí con esa sensación de si es normal que esté pasando todo eso, afuera el mundo sigue como si nada. Pantallas prendidas, gente gritando, todo funcionando. En los días siguientes, la joven Clarice aparece y desaparece ocasionalmente para charlar con Montag. Le cuenta que en la escuela no les enseñan a pensar, les enseñan a reaccionar, que la gente corre, maneja rápido, consume rápido, habla rapidísimo, y nadie se mira en verdad. Y entonces llega la escena que marca el giro. En una redada, los bomberos encuentran una casa llena de libros, y hay una mujer ahí. Los bomberos le dicen que salga, que lo suelte todo para que ellos puedan hacer su trabajo. Pero la mujer no se sale. Ella decide quedarse con sus libros. Montag la ve firme como alguien libre para elegir algo con el corazón entero. Y el fuego hace lo suyo. Montag se queda helado, porque por primera vez entiende que ellos, siendo bomberos, no estaban quemando objetos, estaban quemando algo que alguien amaba más que su propia comodidad. Esa noche Montag no puede dormir, y se da cuenta de algo. Sin pensarlo, se llevó con él un libro de aquella casa. Lo escondió como quien esconde una culpa, o como quien esconde una semilla. Y aquí empieza una fase en la que Montag comienza a abrir ese y otros libros que tenía ocultos en su casa, e intenta leerlos para entender qué es eso que contienen, que hace que las personas den su vida por ellos. Al principio no entiende nada, no sabe ni por dónde empezar. Como él está entrenado para la velocidad, las palabras se le resbalan. Se siente torpe, ansioso, como si estuviera cometiendo un crimen, aunque solo sea leer. Pero poco a poco empieza a sentir algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Hay frases e ideas en los libros que lo obligan a detenerse un momento para pensar. Y mientras más intenta leer, más se vuelve obvio que el valor del libro no es el papel, es que te pone frente a ti mismo, y eso para una sociedad como la suya era peligroso. Hasta aquí la novela ya nos puso 2 de sus realidades. El sistema prohíbe los libros y también adormece las mentes de la sociedad con entretenimiento. Y cuando alguien se sale de lo establecido, se convierte en un problema. Es aquí cuando cobra más importancia el personaje del capitán Betty, el jefe de bomberos de Montag. Betty no es el típico comandante malo gritón. Betty es inteligente, culto,
manipulador en su conversación y en cierto grado despiadado. En cierto punto, el capitán Beatty visita a Montag en su casa como si supiera lo que esconde, y suelta un discurso que empieza como explicación pero que termina en amenaza. Que la gente pidió entretenimiento rápido, resúmenes de las cosas, comodidad, que nadie quería sentirse ofendido, que nadie quería contradicción, y que los libros por naturaleza contradicen. Entonces se fueron sacando poco a poco, hasta que un día ya era normal que desaparecieran. Montag recuerda a su amiga Clarice. Desde hace días que no la ve. Le preguntaba a los demás por ella, pero nadie le respondía algo claro. Su esposa Mildred en algún momento le soltó la noticia como si fuera cualquier cosa. Ah, sí, Clarice ya no está, la atropelló un auto. Pero Montag no se lo creía del todo. Montag carga esta duda en la conversación con el capitán Beatty, y este se vuelve más amenazante y lo remata con frialdad. Le da a entender que sí, Clarice era un problema y que el sistema se encargó de ella. Le dice que entiende la tentación, que casi todos pasan por una etapa así, que lo mejor es entregar lo que sea que tenga y volver al carril, pero todo suena a, ya sé lo que tienes y te estoy dando la última oportunidad. Montag queda peor después de esta conversación, y entra de un estado de confusión a un punto de no retorno. Ya no piensa en que tal vez está exagerando, ya sabe que esto que está pasando es real y que él está dentro. Desesperado, Montag busca al señor Faber, un viejo profesor que él conoció tiempo atrás. Faber representa el miedo de quien sabe, pero ya se rindió. Faber entiende los libros, pero también entiende el precio de defenderlos. Vive con culpa, duda y se regaña a sí mismo por no haber hablado antes, y aún así decide ayudar a Montag. Faber le da un pequeño auricular para hablarse en secreto, como un guía, y juntos intentan armar un plan para provocar grietas en el sistema. Pero Montag, aún torpe emocionalmente, está lleno de rabia, de culpa, de ansiedad, y todo eso explota en una escena en la que Mildred invita a sus amigas a la casa. Están hablando como si la vida fuera solo chisme y pantalla. Se ríen de temas serios con una ligereza que Montag ya no aguanta más. Saca un libro y empieza a leer en voz alta frente a ellas un fragmento del mismo. Lo que lee es un poema, y ese poema da oportunidad a algo que las amigas de Mildred no estaban acostumbradas. Las hace sentir. Una de las mujeres se rompe y empieza a llorar, pero no llora por el poema como tal. Llora porque le despertó algo que tenía enterrado. Esto hace que otra de ellas se enfurezca, y Mildred entra en pánico, porque el poema toca fibras a las que ellas no estaban acostumbradas. Y cuando tocas fibras en una sociedad que prefiere anestesiarse con entretenimiento rápido, la reacción más usual es de rechazo. Después de eso, Mildred no acompaña a Montag nunca más. Lo delata emocionalmente. A partir de esta escena ya no es que Montag se comporte raro. Se da cuenta que su mundo alrededor empieza a cerrarse, y su casa ya no la siente como refugio, sino un lugar donde cualquiera puede entregarte. Montag pasa un tiempo fingiendo estar enfermo para no tener que ir al cuartel de bomberos. Se queda en casa intentando leer, intentando ordenar su cabeza, pero el problema es que el sistema no te deja en paz cuando ya te olió. Después de un tiempo, Montag vuelve al trabajo pensando que quizá todavía puede disimular ser un bombero como todos los días. Y aquí viene una conversación con el capitán Beatty todavía más maquiavélica. Él le suelta que el sabueso mecánico ha estado inquieto, que huele cosas y que hay maneras de resolver los problemas. Montag siente que el capitán Beatty no solo lo sospecha, incluso hasta lo está saboreando. Y entonces suena la alarma. Los bomberos suben al camión y Montag piensa que van a ir a quemar otra casa, otra biblioteca ajena, hasta que el camión se detiene, y la dirección a la que llegaron es la de su propia casa. Aquí Bradbury hace una alegoría a que el lugar donde tú duermes se puede convertir en el escenario del castigo. Mildred ya eligió su bando, y sale de la casa sin mirar a Montag como su esposo. Lo mira como parte del problema que amenaza su comodidad. El capitán Beatty obliga a Montag a ejecutar el trabajo de quemar su propia casa, con la esperanza de que también ahí quemara los libros que él tenía. Y cada objeto se vuelve símbolo de esa vida vacía. La sala, las paredes, la familia de la pantalla.
Y mientras más pasan los minutos, el capitán Berry lo provoca, le habla, lo empuja, lo humilla. Incluso le deja claro que lo de Clarice no fue un accidente, fue el sistema funcionando. Y tras todos esos estímulos hacen que Montag reviente, ahora siendo él quien se desquite con el capitán Berry. Y ocurre un acto irreversible. Montag cruza el punto de no retorno de verdad, y se vuelve el objetivo oficial principal. El sabueso mecánico se lanza para atacar a Montag, pero él todavía con el arma en las manos pudo defenderse de la máquina para que no pudiera más que inyectarle el tranquilizante en una pierna. Pero su adrenalina era tal que aún así la ciudad se convierte en escenario de la persecución que acababa de empezar. Y en una sociedad donde el entretenimiento manda, la persecución se convierte en el show principal del momento. Las pantallas de la ciudad narran, inventan y necesitan un final televisivo épico. Si no pueden controlar la verdad, controlan la historia. Y si la gente solo consume historias, entonces la historia oficial se siente más real que la propia realidad. Para este punto llega un nuevo sabueso mecánico, que comienza a perseguir a Montag, y mientras más lo muestran en la pantalla, más lo convierten en parte central del espectáculo. Ya en la huida, Montag empieza a atar cabos. El capitán Berry lo empujó demasiado lejos, lo humilló demasiado, lo dejó sin salida, como si él mismo lo estuviera orillando hacia esa parte, y Montag llega a pensar que el capitán Berry en el fondo parecía estar buscándolo, como si quisiera que alguien lo apagara, como si todo ese discurso y esa crueldad fueran también una forma de provocar su propio final, como si el capitán supiera algo más grande que iba a suceder pronto. En medio de esa persecución, Montag hace una parada clave con el señor Faber. Es su último encuentro. Faber lo recibe con sorpresa y miedo porque hacía mucho que no se podían comunicar por el auricular que le había dado, pero también siente alivio de saber que aún con lo que Montag acaba de hacer, él está bien. Lo guía y le dice exactamente qué hacer: llegar al río, limpiarse, cortar el rastro con ropa suya que le da a Montag para que el nuevo y mejorado sabueso mecánico que las autoridades habían traído no pudiera encontrarlo, seguir hacia las vías del tren, buscar el camino hacia el campo y continuar hacia el bosque. Quizá ahí encontraría personas que lo podían ayudar. Faber también le confiesa su plan. Él se va pronto en autobús, a otro lugar, para desaparecer antes de que lo conecten con Montag. Y hay un momento en el que ninguno sabe si se volverán a ver. No hay una despedida larga, solo es un hazlo y cuídate. Para esta parte, la historia se convierte en una carrera contra el reloj. El señor Faber pone a pensar a Montag como un fugitivo, le da su ropa para que pueda cambiársela en algún momento, y así borrar su rastro para poder perder al sabueso. Faber también sabe que en cuanto Montag salga de ahí, su propia casa podría ser la siguiente. Por eso elimina las huellas, los olores y se prepara para irse. En su huida, Montag recuerda las aclaraciones. No te expongas a avenidas abiertas, muévete por la orilla, escóndete cuando pase el helicóptero, cambia de ritmo, no te detengas. Y logra salir de la ciudad casi de milagro. Llega al río, se limpia, se esconde de los helicópteros por última vez, justo antes de que ellos lo den por perdido. Se vuelve invisible por un rato y cruza hacia un afuera distinto en el bosque. En ese bosque encuentra un grupo extraño, algo así como los hombres libro, liderados por Granger. Son un grupo de personas comunes con una misión humilde: memorizar libros para mantenerlos vivos en su mente cuando el libro desaparece. Estos hombres eran profesores, escritores, lectores, gente que el sistema fue empujando hacia afuera. Cuando la persecución del libro se volvió normal, algunos escaparon al margen de la ciudad, cerca de las vías entre los bosques, viviendo como vagabundos para no llamar la atención. Se mueven, se mezclan y así sobrevivieron. ¿Pero qué hacen exactamente? Cada persona memoriza un libro completo o fragmentos grandes del mismo, y lo repite una y otra vez para no perderlo. Ellos mismos dicen que lo importante no es idolatrar el objeto, sino guardar el contenido. Ideas, historias, advertencia, lenguaje, memoria. Incluso se presentan como si fueran esos autores. Yo soy la República de Platón, yo soy Marco Aurelio, yo soy Darwin, como una forma de decir: el libro ya fue quemado, pero la idea vive en mí. ¿Qué es lo que buscan estos hombres libro? Aguantar,
esperar el momento en que la ciudad por sus propias decisiones caiga y entonces ayudar a reconstruir. ¿Y por qué aceptan a Montag? Porque Montag llega con hambre real, también con un sentimiento de culpa real y con algo valioso. Como es bombero, conoce el sistema por dentro y también trae pasajes de libros que leyó y que intenta retener. Para ellos, Montag es una prueba de que alguien puede despertar, incluso desde el centro del incendio. Este grupo de hombres ya tenían conocimiento de la situación de Montag porque lo estaban viendo en un pequeño televisor que tenían ahí con ellos. Parecía que hasta lo estaban esperando, y como ellos también sabían un poco acerca de cómo funcionaba el sistema, de igual forma ya saben lo que va a pasar en la tele. Saben que los medios de comunicación no van a tolerar un final inconcluso porque le hayan perdido el rastro a Montag. Saben que si no pueden mostrar a Montag capturado, van a fabricar otra escena, van a agarrar a otro y lo van a presentar como Montag. Y el público va a aplaudir porque lo que la gente quiere no es como tal la verdad. Quieren un cierre de espectáculo conforme a sus ideales. Y eso es lo que literalmente ocurre. Granger lo dice con toda calma. Lo están inventando. No pueden admitir que te perdieron el rastro, porque se les cae el show. Entonces agarrarán a un pobre diablo, un tipo cualquiera, y lo convertirán en el final que la audiencia quiere. Y esto, nosotros viéndolo hoy en día, no podemos evitar pensar cuántas veces la realidad queda aplastada por la necesidad de un titular, o de un villano, o de un final fácil. Granger entonces suelta la imagen del Fénix. La humanidad se quema y renace, pero repite errores y ciclos de errores porque olvidamos. Pero la esperanza está en recordar y reconstruir con conciencia. Mientras caminan cerca del río, pasan reactores por encima, y Montag mira a la ciudad, y piensa en que Mildred todavía está ahí, pero lo que le asusta en realidad es que aún así casi no siente nada. Ni tristeza, ni rabia, casi nada. Y ahí Granger lo agarra del brazo y le suelta una enseñanza que le cambió la vida desde que él era un niño. Granger cuenta que cuando murió su abuelo, él no lloró su ausencia, lloró las cosas que su abuelo hacía, sus manos trabajando, los juguetes, los chistes, las pequeñas obras que dejaban marca. Y ahí le aterriza la idea de que, cuando morimos, todo el mundo debe dejar algo atrás, algo que tocamos de un modo especial. Y Montag, cuando escucha esto, piensa en Mildred y lo único que se imagina son sus manos vacías. O sus manos con un cigarrillo, manos en su regazo, manos sosteniendo el control del televisor, y se pregunta casi con vergüenza, ¿y qué fue lo que yo le di a la ciudad? ¿Ceniza? Aquí parece que Bradbury está hablando de vidas sin obra, vidas sin huella, vidas que pasan como si nadie hubiera estado ahí. Y el cierre del libro nos toma por sorpresa, con algo que estuvo ahí desde antes. Desde mucho antes se sentía el ambiente del conflicto. Noticias rápidas, tensión, aviones cruzando, y a la vez la ciudad actuando como si no pasara nada. Incluso los hombres libro lo llegaron a mencionar. Ya es tarde, el conflicto ya empezó. Y cuando finalmente cae el golpe, es rápido, casi absurdo de lo rápido. Una luz, un temblor que estremece el cuerpo, una nube en el horizonte que se torna en una forma de hongo, y la ciudad en minutos queda reducida a un resplandor. Montag se queda mirando como quien no entiende cómo algo tan sólido se vuelve a nada tan fácil. Y lo más raro es el silencio después. El show de la persecución de Montag ya no importa. Ya no hay audiencia, ya no hay familia en las pantallas. Solo queda el mundo real, sin ruido. Y ahí, cuando ya pasó todo, el libro adopta una respiración distinta. Montag y los hombres libro se quedan callados, procesando lo sucedido, y luego hacen lo único que les hace sentido: caminar hacia lo que queda. Y entienden que ahora, por primera vez, hay una oportunidad real de empezar de nuevo. Ya no más con pantallas a nuestro alrededor, sino con la memoria de que se puede reconstruir, aunque aún no sepan cómo. Y terminan caminando hacia la ciudad, como gente que anda con una esperanza rara y humilde de quienes saben que reconstruir empieza en la mente. Por cierto,
Si después del libro te dan ganas de ver Fahrenheit 451 en la pantalla, hay dos adaptaciones famosas que la gente compara mucho. Existe una versión de 1966 con un ambiente más frío y minimalista, casi con la estética de un sueño raro, pero que se siente más cercana a la historia original de la novela. Una sociedad limpia por fuera y vacía por dentro. Tiene detalles cinematográficos muy inteligentes por cómo representa al mundo, haciéndote sentir que leer es un acto extraño en esa realidad. Y cambia algunas cosas respecto a la novela, incluyendo un giro final que bien pudo haber sido otro final perfecto para la novela. Personalmente hablando, esta película tiene ese toque que a muchos nos encanta. Escenarios de arquitectura brutalista, espacios raros y un tono que se siente incómodamente creíble. Y también existe otra versión del 2018. Esta se va por una estética más futurista y de tecnología en primer plano. Tiene algunas ideas visuales interesantes y actualiza algunos elementos para una era donde las pantallas están en todas partes, pero también se toma bastantes libertades creativas, y eso hace que se sienta más como inspirada en el libro en lugar de ser una adaptación fiel. Aún así, vale la pena verla para comparar qué decide enfatizar cada época. Y como mención especial también existe una novela gráfica autorizada, ilustrada por Tim Hamilton. Es una puerta de entrada muy buena si te gusta el formato cómic. Si te interesa, es fácil encontrarla por su título y el nombre del adaptador, aunque lo ideal es que cuando se pueda, mejor ir por la edición oficial. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? En pleno siglo XXI. Este libro se puede leer de varias formas. Desde lo psicológico, por ejemplo, Montag se siente como alguien que despierta de golpe. Pasa de obedecer las órdenes sin pensarlo a vivir con ansiedad, culpa y hambre de sentido, y solo después aprende a sostener una idea. La joven Clarice es la presencia de quien observa y pregunta lo que nadie pregunta. Mildred encaja con el retrato de una mente que ya no sabe estar consigo. Necesita ruido, necesita pantalla, necesita sobreestimulación y una sensación de pertenecer a la familia. El Capitán Berry funciona como el cinismo inteligente. Alguien que conoce los argumentos, los usa como arma y disfruta quebrarte por dentro. Faber es el adulto arrepentido. Tiene claridad para hacer las cosas, pero no el valor para llevarlas a cabo, hasta que decide jugarse algo. Y Granger, junto con los hombres libros, son otra cosa. Es como si representaran la paciencia, la memoria, la gente que no presume ser superior. Solo intentan salvar lo que vale la pena antes de que se pierda. A nosotros nos interesa leerlo como un espejo de tres cosas muy actuales. Número 1. La censura moderna no siempre se siente como censura. A veces se siente como mantener la paz, como no incomodar, como no te metas en temas. Pero Bradbury también apunta a otra cosa. Cuando una sociedad entera empieza a pedir contenido más simple, más rápido, menos profundo, menos contradictorio, los libros estorban por sí solos. No hace falta prohibir. Basta con entrenarnos para no aguantar la complejidad. Número 2. El entretenimiento como anestesia. En la novela la gente no está encadenada, está ocupada, saturada, siempre estimulada. La pantalla entretiene, reemplazando la conversación, reemplazando el silencio, reemplazando el duelo, reemplazando las preguntas internas. Y cuando aparece el silencio real, aparece un vacío. Y eso es justo lo que las personas querían evitar tapándolo con más ruido. Aquí el detalle es que si no toleramos estar sin ruido, algo en nosotros está pidiendo ayuda. Y número 3, la dieta mental que otros eligen por nosotros. En Fahrenheit 451, la gente repite frases, corre, reacciona, consume, y cree que eso es vivir. Hoy muchas veces pasa algo parecido. Nuestra atención se la damos a un algoritmo, a lo que está en tendencia o a lo que grite más fuerte. Y una vida sin lectura profunda no es solo una vida sin libros, es una vida sin herramientas para pensar, para discernir, para sostener una idea cuando todo alrededor te empuja a olvidar. Es como si Bradbury nos estuviera prediciendo que si perdemos nuestra capacidad de leer, nuestra capacidad de pensar y de recordar, nos volvemos fáciles de manejar y también nos volvemos extraños para nosotros mismos. Fahrenheit 451 se siente casi profético porque entiende la mente humana. Cuando nos da miedo pensar, buscamos ruido. Cuando nos da miedo sentir, buscamos pantalla. Y cuando nos da miedo la verdad
la llamamos exageración para no mirarla. Y sumado al fragmento de la conversación de Granger, se puede volver todavía más personal. No solo es qué consumimos, es qué dejamos. Si mañana alguien mirara nuestra vida como Montag mira la de Mildred, ¿qué vería? ¿Manos haciendo algo que valga la pena? ¿O manos sosteniendo nuestra distracción? Te dejamos estas 3 preguntas para que las trabajes después de ver este video. ¿Qué parte de tu vida estás anestesiando con ruido? No solo qué consumes, sino para qué. ¿Lo usas para descansar o para no tocar una emoción que te incomoda? Porque descansar es sano, pero anestesiarte es otra cosa. Es cuando el estímulo se vuelve refugio permanente. Una forma simple de probarlo es esta. Elige un momento del día donde normalmente te irías directo a la pantalla, antes de dormir, al despertar, en el baño o en el transporte. Y no lo hagas. Quédate contigo. Observa qué emoción intenta aparecer. Muchas veces no es la pereza. El sentimiento que llega es ese pensamiento que estamos evitando. ¿En qué temas te estás autocensurando por miedo a incomodar o a quedarte solo? Bradbury muestra una sociedad donde la gente aprende a hablar en frases seguras, a vivir en opiniones seguras, a consumir ideas seguras. Y a veces nosotros también hacemos eso. No digo lo que pienso, no pregunto, mejor no leo eso, no converso con esa persona, porque ¿qué tal si...? La pregunta es, ¿esa prudencia te está protegiendo o te está limitando? Porque a veces queremos una vida sin conflicto interno y le llamamos paz, pero muchas veces eso es evitación. Si tú fueras uno de los hombres libro, ¿qué ideas salvarías para no quedarte vacío cuando todo se apague? En la novela, cuando los libros eran quemados, lo que quedaba era la memoria y el sentido de su contenido. Entonces, si a ti te quitaran el ruido, la pantalla, el entretenimiento, la distracción, ¿qué quedaría de ti? ¿Qué frase, qué historia, qué relato te gustaría llevar en la mente para no quedarte en blanco? Y retomando lo que decía Granger, no solo se trata de qué ideas guardas, sino también de qué obras dejas. ¿Qué cosa, aunque sea pequeña, quieres que exista en el mundo porque tú estuviste aquí? Algo que tus manos tocaron de un modo especial. Y si tu respuesta es un no sé, esa es una señal de punto de partida. Porque una mente fuerte no se forma por accidente, se construye. Si este video te despertó algo, suscríbete y quédate cerca. Déjanos en comentarios qué escena del libro se te quedó grabada. Compártelo con esa persona que quieres ver despierta y no clavada en la familia de la pantalla. Y guarda este video, quizá no lo vas a entender igual en 6 meses. Y antes de irnos te recuerdo algo importante. Este canal no reemplaza terapia, medicina ni fe personal. Solo pone sobre la mesa ideas incómodas para que pienses por ti mismo. Somos Tribu Lúcida. Piensa distinto, ordena tu mente y actúa despierto. Nos vemos en el siguiente.